Bienvenidos a este ciclo de charlas que se llama ¿Qué pasa cuando te pasa? Vamos a estar hablando de cáncer y en esta oportunidad, en esta primera charla, vamos a hablar sobre el impacto del diagnóstico. Vamos a abordar este momento desde tres miradas: la mirada de una paciente, la mirada de una familiar y la mirada de una psicóloga. La idea es dar testimonios, reflexiones e indicaciones prácticas para atravesar este momento, y las que vamos a hablar son Andrea Kupferberg, que es familiar de paciente oncológico, es Giselle Vetere, que es psicóloga, profesora especialista en psicología clínica, investigadora del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y mi nombre, yo soy Mariana Naiman, soy psicóloga de la Universidad de Buenos Aires, terapeuta cognitivo-conductual, hago psicoprofilaxis quirúrgica y soy paciente oncológica. Vamos a comenzar entonces con el diagnóstico. ¿Qué pasa cuando a uno le dan un diagnóstico de cáncer? En mi caso me quedé helada. Es un momento en donde el tiempo se detiene completamente. Esa es la habilidad que tienen las malas noticias, que ni el mejor momento de meditación ni la mayor concientización por el estar aquí ahora pueden producir, que es detener el tiempo por completo. Cuando hablamos de cáncer, hablamos de muerte. Siempre nos lleva a esa palabra, a esa zona. No importa cómo evolucione el tratamiento, pero siempre está presente. Todo lo que damos por sentado se quiebra y nos enfrentamos a este temor. Se cumpla o no se cumpla, la muerte va a estar todo el tiempo acompañándonos. La idea de la muerte. Justamente por esta carga emocional tan fuerte, es que la palabra cáncer en general no se nombra. Si investigamos las entrevistas que tienen los médicos con los pacientes, vamos a ver que no lo nombran, que eligen sinónimos, por ejemplo, carcinoma, neoplasia, sarcoma, tumor, nódulo, pero no se nombra la palabra cáncer. Esto hace difícil al paciente entender qué es lo que está sucediendo. Siempre que algo nos duele, nos angustia o nos estresa mucho, tratamos de evitarlo, tratamos de correrlo. Y esto le pasa a los médicos también. Entonces, cuando tienen que dar un diagnóstico que tiene una carga emocional tan fuerte, muchas veces ellos evitan también. Pero esa evitación que tienen ellos refuerza la evitación que tenemos nosotros. Entonces se nos hace difícil entender lo que está pasando. Por eso es importante no irse del consultorio con dudas, con incertidumbre, desorientados, sin saber qué fue lo que pasó, sino que tenemos que ser agudos a la hora de poder preguntar y decir, por ejemplo, vos me estás diciendo que yo tengo cáncer, como me pasó en mi caso, después de toda la entrevista que tuve con la médica, después de explicarme qué tenía con sus palabras técnicas y decirme lo que tenía que hacer más adelante, le pregunté, ¿vos estás hablando sobre cáncer? Como si no hubiese entendido nada de lo que me había explicado hasta ese momento. Una vez que el diagnóstico se convierte en nuestra nueva realidad, podemos decir que se divide en dos grandes periodos todo lo que va a acontecer. Un primer periodo que podemos llamar de ruido, en donde el mundo externo ocupa todo, en donde hay un colapso de información, en donde no entendemos nada de lo que está aconteciendo y además tenemos que transmitir todo lo que nos está pasando a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a la vez lidiar con sus propias reacciones y persiguiendo todo tipo de información y de certezas para tratar de entender qué es lo que está pasando, acudiendo a las entrevistas con los médicos, de estudio en estudio. Y por el contrario, después viene una segunda etapa de repliegue, una segunda etapa en donde el mundo interno ocupa la mayor cantidad de nuestro tiempo, de nuestro espacio, en donde se pone en juego nuestra propia identidad, donde nos preguntamos quién somos ahora, qué va a pasar con nosotros, cómo es que llegamos hasta este momento.
Hay una profunda introspección, nos metemos en nuestra interioridad y revisamos todos nuestros valores, todo lo que dábamos por sentado hasta este momento. En general lo vivimos desde un lugar de soledad, esta etapa. Y es importante poder darse este tiempo para poder atravesar esta etapa y procesar todo lo que está aconteciendo. Y es importante también, si uno está acompañando a un familiar, poder entender que va a atravesar por este momento y poder propiciarlo y poder respetarlo. ¿Qué podemos hacer como pacientes para atravesar este primer momento del diagnóstico y todo lo que va a venir? Cuando no podemos cambiar lo que nos pasa, lo que sí podemos cambiar es la forma de atravesar lo que nos pasa. Es importante darnos tiempo, como decíamos, para reponernos al cambio y para adaptarnos a una nueva realidad, porque ahora las reglas para nosotros cambiaron. Ahora nuestra realidad y nuestros planes son otros. Y es importante no estar toda la enfermedad y todo el tratamiento luchando contra lo que nos pasa. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasó esto? Podemos transformarlo en una pregunta mucho más sana para encarar todo lo que se viene, como podría ser, por ejemplo, ¿por qué no? ¿Por qué no a mí? En vez de preguntarnos ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no habría de pasarme esto? Esto nos sitúa en un lugar completamente diferente a lo que va a venir, sin dejarnos en este lugar de estar peleándonos, enojados todo el tiempo y frustrados, pensando que lo que nos está pasando está fuera de los planes, que eso no nos tendría que haber pasado. Pero la realidad es que esta es nuestra vida, ahora, hoy, con estas condiciones y con estas reglas. Y es importante poder preguntarse a todo momento, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para poder atravesar lo que sea que esté aconteciendo en el momento? Y poder renovar esa pregunta constantemente, porque lo que yo necesito hoy no es lo mismo que voy a necesitar la semana que viene. Lo que necesito hoy, que estoy atravesando el momento del diagnóstico, no es lo mismo que lo que voy a atravesar cuando me enfrente a los rayos, por ejemplo, o cuando me enfrente a hacer la quimioterapia, o cuando me enfrente a la cirugía, o cuando me enfrente a la recuperación orgánica de toda la invasividad que implica. Entonces poder preguntarme todo el tiempo, ¿qué necesito? Cuando hablamos de saber, cuando hablamos de conocimiento, cuando hablamos de información, ¿de qué hablamos? Lo médico se considera en general lo estrictamente biológico, y como el conocimiento sobre el organismo lo tienen los doctores, el profesional es el que habla, es el que tiene lugar, y el paciente es el que recibe pasivamente la información. El médico habla, el paciente escucha. Los médicos tienen poco tiempo en esta estructura que tenemos médica para escuchar a los pacientes, y lo que se considera importante es lo que ellos tienen para decir. Todo lo que tiene que ver con nuestras dudas, con nuestras consultas, con nuestra incomprensión sobre la situación, con nuestras propias emociones de lo que nos está pasando, no tiene lugar, y en general nosotros como pacientes lo vivimos también desde ese lugar de no querer molestar con estas preguntas, no querer sacarle tiempo al médico. De ahí supongo que viene la expresión de someterse a un tratamiento, ¿no? Someterse pasivamente a algo que otro me está indicando de cómo tengo que hacer y qué tengo que hacer. Y por supuesto que los médicos nos van a decir lo que ellos consideran que es lo más importante para nosotros, lo mejor para nosotros, tomando decisiones por nosotros, con la mejor intención, por supuesto, de ayudarnos. Pero es importante que nosotros como pacientes podamos apropiarnos también de lo que está pasando y corrernos de ese lugar de pasividad y apropiarnos de la situación para ser protagonistas nosotros también de lo que está pasando y darle lugar a lo que necesitamos para entender también qué es lo que nos está pasando y qué es lo que nos va a pasar. Preguntando, por ejemplo, en alguna intervención a la que nos tengamos que someter, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué voy a sentir? ¿Cuánto va a durar? ¿Cómo me voy a encontrar después? ¿Hay otra manera de hacer esto que me estás proponiendo que tenemos que hacer?
y así poder ser parte también de lo que nos está pasando. Es más estresante y más ansiógeno muchas veces la falta de información que la intervención a la que nos tenemos que someter. Muchas veces nos pasa esto. Entonces tenemos que cambiar radicalmente el saber cómo van a ser las cosas. Esto cambia nuestra manera de atravesarlo, lo que va a venir, cómo vamos a estar. Y nos ayuda a construir estrategias, a visibilizarnos en ese lugar, a poder vernos y poder prepararnos. La capacidad de poder prever, de imaginarse en lo que va a venir, nos tranquiliza. El saber tranquiliza. Por eso es importante preguntar todo el tiempo. Decirle al médico, no entendí, no sé, me genera tal cosa, como para poder revisar todo el tiempo lo que está pasando y lo que va a pasar. Estas son situaciones en las que la falta de control es lo que las caracteriza. Perdemos toda capacidad de control. Y esto nos genera mucha angustia a los seres humanos en general, no saber lo que va a pasar. Entonces el tener información de alguna manera nos devuelve cierta sensación de dominio, por eso es tan importante. El miedo paraliza y el no saber contribuye a agudizar ese miedo. Mi sugerencia es pedir una segunda entrevista diagnóstica. No me refiero a una segunda opinión, sino una misma entrevista con ese primer médico, o mejor dicho, una segunda entrevista con ese médico que nos tocó, que nos dio toda la información y que en ese momento no podemos recibir por el impacto emocional. Hay investigaciones que dicen que el 40% de la información se pierde cuando estamos en una situación de ansiedad alta. Y por supuesto que en una situación en donde nos están diagnosticando cáncer es algo que pasa en el 100% de las veces. Entonces es importante irse a la casa de uno con lo que uno pudo manejar de información en ese momento y dejar que eso vaya decantando, que vayan apareciendo preguntas, cuestionamientos y poder pedir, aunque el médico no nos haya ofrecido, o quizás sí, una segunda entrevista diagnóstica para poder evacuar todas las dudas y poder tener una interacción más simétrica entre el médico y nosotros. También sugiero llevar una lista de preguntas, ¿no? Porque muchas veces pasa que preguntamos el primer cuestionamiento que teníamos y entre la ansiedad, la falta de memoria que también produce la ansiedad, se nos olvidan todo el resto de las preguntas. Entonces nos llevamos la primera respuesta de lo que queríamos saber y todo el resto en nuestra casa después decimos, ay, pero no le pregunté tal cosa, ay, tal cosa tampoco. Entonces es importante llevarlas por escrito. También sugiero poder hablar con personas que ya hayan atravesado por algo similar, porque eso nos ayuda a ordenarnos, a anticipar, a contrarrestar la incertidumbre. Y por el otro lado, dejar de hablar con personas que nos aumentan la ansiedad, que nos llenan de tensión, por su propia angustia y su propia ansiedad que no pueden manejar. Pero nosotros tenemos que poner ciertos límites también de saber con quién acompañarnos para determinadas situaciones, qué persona me va a acompañar de mejor manera para este momento, cuál otra persona para otro momento, para otra necesidad que esté teniendo. Y saber a quién escuchar, porque todos tienen muchas cosas para decirnos, para sugerirnos, para aconsejarnos. Y a veces no es un momento para recibir información. Eso es algo que yo tengo que medir, si lo necesito o si no. Otra cosa que me parece importante es el paso a paso, cosa por cosa, momento a momento. Todo junto, pensar todo junto, todo lo que tengo que afrontar es tan agobiante que se hace imposible mentalmente considerarlo. Me acuerdo, por ejemplo, cuando yo recién estaba empezando el tratamiento, tuve una entrevista con un genetista que me dijo, en mi caso, por tener cáncer de mama, tenía altas probabilidades de tener cáncer de útero. Entonces me estaba aconsejando que quizás lo mejor para mí era sacarme el útero y yo todavía no había casi empezado mi tratamiento de cáncer de mama.
Entonces, en ese momento me dije, paso a paso, ahora me voy a encargar de esto, primero la cirugía, después el tratamiento de rayos, después el tratamiento de quimioterapia, en mi caso, y cosa por cosa, y programarme para ver qué es lo que tengo que empezar y qué es lo que tengo que terminar. Y después volver a renovar el objetivo de ver qué es lo que tengo que afrontar nuevamente, pero cercando cada momento. ¿Qué cosas concretas podemos hacer? Mi sugerencia, lo que a mí me ayudó particularmente, es convertir en arte todo lo que nos va pasando. Esa es una buena manera de verbalizar, de exteriorizar, de expresar lo que nos sucede, que es muy importante en esta situación, para apropiarnos, para tener control de lo que nos pasa. Como no tenemos control sobre la realidad, sobre lo que nos está aconteciendo, podemos tener control sobre la manera de procesarlo y de atravesarlo. En mi caso, armé un diario, escribí narraciones, una secuenciación de todo lo que iba aconteciendo, una descripción de los procesos, que me queda también para la posteridad, para volver a recurrir ahí, para recordar cómo me sentía en ese momento. Saqué fotos a todo el proceso, por ejemplo, de la caída de mi pelo y de cómo posteriormente fue creciendo. Me sirvió mucho la meditación y me sirvieron mucho ejercicios de respiración para atravesar momentos difíciles y de mucha ansiedad. Por último, lo que propongo es un empoderamiento, el empoderamiento del paciente, de la situación. No quedar en este lugar pasivo, vulnerable, como hablábamos antes, sino poder priorizar nuestra opinión por sobre la información, sobre el saber médico. Poder ser protagonistas. Nosotros tenemos que ser protagonistas de nuestra enfermedad y de nuestro tiempo y de nuestras decisiones, no el sistema médico. Poner a nuestras emociones y a nuestras particularidades, incluirlas en el tratamiento, porque los tratamientos están basados en protocolos, que están basados en estadísticas, que están basados en números, y es nuestra responsabilidad poner nuestra subjetividad, nuestra individualidad ahí sobre la mesa en el consultorio, armando conjuntamente con el médico o con el técnico o con quien sea que nos esté indicando lo que tenemos que hacer, cómo debería ser nuestro tratamiento. Por último, me quiero despedir con una frase de un médico y filósofo persa que se considera el padre de la medicina moderna, que escribió en el año 980: la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Muchas gracias. Le paso ahora la palabra a Andrea. Gracias por estar. Yo voy a hablar como acompañante familiar de una persona con cáncer, que fue mi marido, y voy a contar lo que nos pasó a nosotros al recibir el diagnóstico, que es el tema al cual nos abocamos hoy. Empiezo por contarles que mi marido se llamaba Eduardo. Exactamente hace 10 años yo estaba yendo a llevar a mi hijo a fútbol, como tantos otros días que lo llevaba. Recibo su llamado, él era una persona muy tranquila, pidiéndome que por favor vuelva rápido a casa, que necesitaba hablar conmigo. Yo soy muy ansiosa, volví más que rápido, y él estaba en su auto esperándome con una taza de café con leche, porque siempre me cuidaba, y cuando subo al auto me dice, vamos al clínico, porque en la resonancia salió que tengo 3 costillas fracturadas, con esta tranquilidad me lo decía, pero también una mancha que al médico que le hizo la resonancia, que era su amigo, no le gustaba. En ese momento no hice más que ponerme a llorar, ni siquiera pude abrazarlo, me metí para adentro, no podía creer lo que me estaba diciendo, y por supuesto llegamos al clínico, miró las imágenes, y con toda crudeza nos dijo, esto es un tumor con bordes irregulares, oscuro, y tengo que decirles que aparentemente es un tumor maligno.
uno no sabe, no planea cómo reacciona en esos momentos. Había que sacarlo urgente, entonces a los 3 días ya estábamos con Eduardo operado. No puedes pensar en otra cosa de cómo le puede pasar a él, cómo me sacan al amor de mi vida, por qué a él o para qué. No importa, te haces un montón de preguntas que no tienen respuesta en ese momento. Fue muy duro hablar con nuestros hijos, 2 adolescentes en ese momento, que todavía pensaban que su papá era un superhéroe. Pero bueno, Eduardo con toda su tranquilidad y todo su amor les dijo que él iba a salir adelante, porque así tomó él su trabajo, su lugar en la enfermedad. Y así fue, pasó la operación, no había ganglios tomados, los médicos nos dijeron que ya estaba curado. Este impacto, este diagnóstico es como que no tuvo un golpe fuerte en nuestra familia, seguimos viviendo como si nada hubiese pasado, y a los 2 años, como lo describió mi hijo menor en ese momento, Agustín, explotó una bomba en casa. Edu se despertó un día con problemas del habla, no estaba ubicado, su carácter se había transformado, no era el Eduardo que conocíamos, y nuestro clínico nos hace llevarlo a Fleni. En Fleni lo tuvieron 1 semana, no encontraron diagnóstico, le hicieron una punción lumbar, no había diagnóstico, toda la angustia que trae no tener diagnóstico. Lo mandaban a casa, volvíamos a Fleni, estuvimos 40 días sin diagnóstico, hasta que nos dijeron que tenía encefalitis carcinomatosa. Palabra que inevitablemente te conecta al final, y el oncólogo se encargó de decirnos que sí, que era el final, que no le quedaban más de 6 meses. Nosotros no nos quedamos con la opinión del oncólogo, como dijo Mariana, porque la salud y la vida es de uno, y hagan consultas, no ofenden a nadie. Hicimos lo que nos dijo nuestro clínico y empezamos tratamiento a pesar del oncólogo que dijo que le quedaban 6 meses de vida. Uno no sabe, no hay fórmulas para reaccionar, para acompañar, para hacer. Uno hace en esos momentos lo que puede, lo que le sale. Nosotros hicimos todo con amor, no sé. Y empezamos tratamiento y gracias a eso ganamos tiempo porque la ciencia avanza, salen nuevos tratamientos. A Eduardo le permitió vivir 6 años más, entrar en 2 tratamientos y en 2 de uso compasivo de medicación para el cáncer nueva, a pesar de la burocracia que hay para conseguir la medicación, que no deja fuera ni los medicamentos oncológicos. Y así Eduardo formó parte de 2 programas. Fueron años de caminar cuesta arriba, en los que pasamos por ilusiones, decepciones, dolores, sufrimientos, otra vez ilusión, otra vez sufrimiento, otra vez decepción. Pero todo esto nos sirvió para poder tenerlo más tiempo, mimarlo, amarlo, cuidarlo, agradecerle como él se merecía y despedirnos. Y a Edu le sirvió para cumplir sueños y deseos, hasta que la calidad de vida dijo basta. Eduardo se fue, lo vamos a extrañar siempre, pero nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho y dado todo, con todo nuestro amor. Ese fue nuestro impacto al recibir el diagnóstico. Le paso a Giselle la palabra. Bueno, gracias Andrea. Qué difícil seguir después de esto, ahora que estoy con piel de gallina. Ay, tan lindas las dos. A vos, Mari, que sabes que te quiero con todo mi corazón, y vos, Andrea, que sabes que sos una paciente especial, y haber conocido a Eduardo también le da como un extra de emoción para mí, así que voy a tratar de correr las emociones un ratito, de hacer disociación, y contar mi parte de lo que les quiero transmitir hoy.
parte de esto igual, de lo que les quiero transmitir, tiene mucho que ver con que el cáncer moviliza mucho. Dentro del imaginario social escuchamos la palabra cáncer y enseguida se nos vienen ideas de muerte, por sobre todo, de deterioro, de aislamiento, de sufrimiento. Me acuerdo, Andrea, cuando empezó todo esto hablándome de que no quería ver a su marido sufrir y que sabía lo que se venía, y que se venía que perdiera la fuerza y que estuviera muy flaquito. Y anticipar ese sufrimiento ya genera mucho dolor. Y si bien el cáncer no es necesariamente una condena a muerte, porque no todos los tipos de cáncer evolucionan igual, no todos necesariamente van a morir de cáncer o sufrir como locos o aislarse. De todos modos, ese diagnóstico genera esa sensación en quien lo escucha. Por eso muchas veces los médicos, cuando tienen que transmitir esta noticia, o la misma familia cuando recibe este diagnóstico y tiene que comunicársela a otros miembros de la familia o amigos, evitan usar la palabra cáncer. Muchas veces se usan, como decía hace un ratito Mariana, cualquier otra palabra como tumor, bultito, manchita, melanoma, carcinoma. Hay un montón de otras palabras que vienen a reemplazar la palabra cáncer y que creemos que son un poquito más benéficas, pero la verdad es que generan confusión. Es rara la historia como la cuenta Andrea, en general los médicos no son tan claros y tan directos. Por un lado, ser tan directo es como una bomba, como decía Agustín, y por otro lado, no ser claro tiene sus complicaciones serias y graves, porque cuando uno no sabe cuál es su diagnóstico, es muy difícil adherir al tratamiento. ¿Cómo adherimos a un tratamiento? ¿Cómo queremos hacer un tratamiento si no sabemos el tratamiento para qué? ¿Cómo movilizamos recursos de afrontamiento si no sabemos qué es lo que vamos a afrontar? ¿Cómo nos vamos a preparar para un futuro si no sabemos dónde estamos parados hoy? ¿Y cómo se hace para elegir cuando hay varios tratamientos disponibles? ¿Cómo se hace para elegir qué quiero hacer y qué no, como paciente digo, si no sé lo que tengo? No solamente lo podemos cuestionar desde el punto de vista de que cualquier persona autoválida, adulta, tiene derecho a decidir, sino que sin la información no podemos no solo decidir sobre el tratamiento, sino decidir sobre la propia vida. Y en general lo que se cree es que se evita dar esta información tan clara y tan rotunda para evitar el impacto emocional que genera. Y me quiero centrar un poquito en eso, porque lo que se vio en estudios sobre psicooncología es que la mayoría de la gente no conoce su diagnóstico. Los que sí conocen el diagnóstico, en un estudio muy lindo que hizo Pérez Cárdenas, lo que se ve es que el 27% de los hombres nada más lo conocen y solamente el 41% de las mujeres sabe claramente que tiene cáncer. Contrario a lo que cualquiera podría pensar, que es que al no saber el diagnóstico están súper tranquilos, la realidad es que no. La realidad es que el 100% de los evaluados en este estudio que les estoy comentando tenía ansiedad y el 60% depresión. Con lo cual, si el objetivo de ocultar un diagnóstico es cuidar las emociones de la persona, no se lo sugerimos para nada, porque no sirve a ese efecto. La persona que está siendo sometida a un montón de estudios, que vea que a su alrededor su familia está nerviosa, está angustiada, lo trata distinto, tiene que tomar medicación y no entiende para qué, no la pasa nada bien. Hay como un saber no sabido, aunque no esté puesto en palabras, que es súper angustiante, y ese shock emocional está igual. Igual se siente un desborde emocional, igual se pregunta por qué tengo que pasar por todo esto, igual se siente miedo, y una vez que se tiene más claridad del diagnóstico, sea o no dicho claramente, es inevitable y es muy útil además
que aparezcan un montón de preguntas acerca de el sentido de la vida, una vez que uno toma conciencia de la finitud de uno mismo y de las personas que amamos y que nos rodean. Es todo un proceso que tiene sentido y que es importante acompañar y acompañar con la emoción que sea que surja, tanto en la persona enferma como en la familia. La aceptación de cualquier emoción, todas las emociones son válidas y todas están bien en un momento tan difícil como este. Por último, les voy a contar las sugerencias que tenemos y les pido que mientras tanto vayan poniendo sus preguntas por chat. Vamos a ver cuáles podamos responder. Les cuento las sugerencias rápidamente. Cuando tengan una consulta con un oncólogo, antes de ir al oncólogo, dejen por escrito para llevar qué preguntas le quieren hacer. Si alguien tiene que ir a un oncólogo, vayan acompañados, que no vaya solo, porque es un momento de mucha movilización, mucha ansiedad, y entonces es probable que lo que escuchemos no lo recordemos o no podamos prestar tanta atención. Por eso la otra sugerencia es o grabar la entrevista o ir anotando aquellas cosas que nos van diciendo, registrar la información. Recuerden, como les decía recién, que cualquier emoción está bien, es un momento de mucha movilización, entonces todas las emociones son válidas. Miedo, enojo, frustración, tristeza, negación, también puede ser como les pasó a la familia de Andrea, que el primer diagnóstico se toma como nada porque se sacó y ya está, y seguimos con la vida. Recuerden también que cada cuerpo es diferente, por lo tanto lo que le pasó a uno no necesariamente le va a pasar a otro. Y que conozco un vecino que se murió no quiere decir que yo me vaya a morir. O que conozco un vecino o un amigo al que no le pasó nada y siguió y todo salió bien, no quiere decir que a mí no me vaya a pasar. Tomen lo que les sirva en el momento y desechen lo que en ese momento nos suma, que quizás lo puedan tomar después. Y por último, compartan la información con un confidente. Es importante tener con quien hablar sobre las reflexiones de este momento y sobre las emociones que surgieron.